¿Qué tal? Buenos días. ¿Hacia dónde va nuestro país? ¿Estamos realmente dejando atrás a la Constitución de 1983? ¿Si esto es así o no es así? Pues de eso hablamos hoy con dos expertos en República. Bueno, sin mayor preámbulo, vamos a introducir a nuestros invitados. Esta mañana nos acompañan el doctor Mario Enrique Sáenz. Él es abogado y también miembro del Senado Consultivo de la Universidad Tecnológica de El Salvador. También nos acompaña el doctor Mario Solano, ex magistrado de la Corte Suprema de Justicia de la Sala de lo Constitucional. Bienvenidos, caballeros, a República. Gracias, Carlos. Bueno, queremos decir que este día vamos a analizar uno de estos tomos que son de la autoría del doctor Mario Solano. El libro se llama De los acuerdos de paz al Estado social y democrático de derecho. Es parte de la colección jurídica de la Universidad Tecnológica y de hecho es un esfuerzo bastante completo, documental, de qué es lo que somos como república, de dónde venimos y hacia dónde vamos. Entonces, doctor, quisiera comenzar con usted en este momento porque en la presentación del libro hay varios fragmentos que me llaman poderosamente la atención. Dice que El Salvador debería ser, y nos referimos, dice, a un Estado que promueva y cuide los derechos fundamentales de sus habitantes, un Estado con poder real y jurídico suficiente para defender su soberanía y la integridad de su territorio, idóneo para dirigir y conformar una sociedad de convivencia donde los avances relativos en materia de libertad e igualdad sean propicios para un ambiente social fraterno y pacífico. Estamos en ese estado en este momento, doctor Solano. Bueno, primero quiero agradecer la invitación que me hace nuevamente al programa República. Decirle a usted que me satisface enormemente estar en compañía del doctor Mario Enrique Sáenz, que además de colega, abogado, tengo el gusto de decirle que él ha sido mi alumno, fue mi alumno en la Universidad de El Salvador. O sea, pues que me complace enormemente que Mario haya aceptado pues compartir conmigo esta cátedra, porque esta es una cátedra. Un saludo al público televidente y ya para entrar en materia de lo que usted me habla en este momento, quiero decirle de que la Universidad Tecnológica de El Salvador me encomendó a fines del año 2014 que preparara una investigación acerca de las posibilidades que tiene nuestro país de transitar hacia el Estado social y democrático de derecho. Es decir, eso es una aspiración de todos los estados en el mundo de convertirse, de transformarse o de perfeccionarse como estados social y democrático de derecho. Los paradigmas en este punto son, por ejemplo, España, que por definición dice de que España se constituye como un estado social y democrático de derecho, artículo primero de la Constitución española. Y posteriormente la Constitución alemana también sostiene lo mismo, que la República Federal Alemana en el artículo 20 dice de que Alemania es un estado social y democrático. Entonces, pues las aspiraciones de los pueblos en este momento es de convertirse en estados sociales y democráticos, pero con la garantía de que las libertades que se consiguieron en la primera fase del Estado de Derecho se mantengan y se perfeccionen. O sea, pues, de que el Estado social y democrático de derecho es también no solo un Estado de derecho y un Estado de libertades, sino que es un Estado promotor del bien público. No es la idea del Estado intervencionista que se proclamó durante el siglo XIX y parte del siglo XX,
en el cual el Estado intervencionista iba prácticamente y con algunas posibilidades de terminar con las libertades que se habían obtenido en la primera fase del Estado de Derecho, cuando se constituye como Estado burgués de derecho o Estado liberal de derecho. Entonces, con la fórmula del Estado social se mantiene la idea y el principio fundamental de que la libertad humana es inherente al hombre, pero que también el principio de igualdad que se obtiene mediante la aplicación de ciertas promociones para reducir las desigualdades que precisamente se dan en la sociedad humana, entonces se logra integrar un Estado que sea capaz de dos cosas: de mantener la libertad, pero de promover, proteger y perfeccionar los principios de igualdad que son necesarios. ¿Para qué? Para garantizar la misma libertad. Si no hay protección de la igualdad, difícilmente se puede mantener la libertad. Esa es la idea, es la filosofía del Estado social y democrático de derecho. Solo termino con esto. Al encomendárseme esta obra, me dicen, tenemos que partir de algo. ¿De qué es lo que tenemos? Lo único que tenemos en forma objetiva a esta fecha son los acuerdos de paz. Los acuerdos de paz que señalaron algunos elementos importantes, algunos con algunas realizaciones y otras con sus deficiencias inveteradas. Entonces, a partir de esa realidad hay que ir transitando hacia la consecución del Estado social y democrático de derecho. En esas 4 palabras o en esos 4 términos está definido de que los estados ahora son, además de constituirse como estados, es decir, como poder institucionalizado, el Estado tiene que llevar esa característica social, debe llevar la característica democrática y al mismo tiempo estar sustentados en los principios básicos del Estado de Derecho, que son, primero, el imperio del derecho; segundo, la división o separación de poderes; y tercero, el respeto a los derechos fundamentales de la persona humana, comenzando por su propia dignidad. Eso, digamos, sería en pocas palabras, pues, lo que pretende este trabajo que hemos presentado anteriormente y que el doctor Sáenz estuvo presente para hacer algunos primeros comentarios, podríamos decir, de este trabajo, para que no solamente vaya quedando como una cuestión teórica, sino que al contrario se vaya divulgando en la medida de lo posible. Y escuché una frase, o más bien un deseo y una intención del señor rector, el doctor Mauricio Lousel, de decir de que esta obra iba a llegar al mayor número de personas, especialmente funcionarios públicos, para que fueran desarrollando los nuevos principios en que debe fundarse la República de El Salvador. Eso es todo. Doctor Mario Enrique Sáenz, como ya lo mencionaba el doctor Mario Solano, usted es uno de los comentaristas de este libro. Una vez más vamos a repetir el nombre para que lo sepan nuestros amigos que nos ven en casa: de los acuerdos de paz al Estado social y democrático de derecho. Aquí la misma Universidad Tecnológica, si mal no recuerdo, ha dicho que hay entre 500 personas, quizá un poco más, que se van diariamente a este país y emigran hacia los Estados Unidos porque lo miran como un paradigma, como un sueño, como una tierra prometida. La pregunta es, y se la hago basándome en que el 25% de nuestra población reside en ese país, y para que tengamos, digamos, un punto de comparación, ¿son los Estados Unidos un Estado social y democrático de derecho? Bueno, 2 cosas importantes como proemio de mi intervención. La primera, pues un agradecimiento a usted, la universidad, por esta invitación, y yo también comparto el privilegio y el honor de estar en una entrevista con el doctor Mario Solano, mi maestro de Derecho Agrario en la universidad hace más de 36, casi 40 años ya, en la Universidad de El Salvador, de tal manera que es un privilegio que 2 generaciones de abogados se reúnan para hacer el comentario sobre una obra jurídica. Y antes de darle mi criterio sobre la particular respuesta que usted me ha hecho,
quisiera reconocer en esta obra dos cosas importantes. Creo que nuestro país, no solo la parte que se refiere al área jurídica de este país, a la comunidad jurídica, sino a la comunidad en general, al país en general. Son dos cosas. Primero, evidentemente, una referencia personal al autor. Yo creo que la universidad y el autor confluyen en una actividad que debería ser más frecuente en nuestro país. Primero, en fomentar la escritura de este tipo de obras y fomentar su divulgación. Eso va a ayudar a conformar a nuestro pueblo y a nuestras comunidades en una cultura diferente, en una cultura de respeto a la Constitución y al Estado de Derecho. De tal manera que el mérito debe reconocérsele al doctor Solano porque ha sido un esfuerzo de mucho tiempo de investigación y es una obra, por otro lado, desde el punto de vista objetivo, que está muy bien documentada. Como decía Alberto Arene, creo que en su segunda parte de sus comentarios, doctor, en uno de los periódicos de mayor circulación, esta es una obra no solo documentada desde el punto de vista social, político y económico, sino que también ocupó una palabra que me gustó mucho porque es propia de los abogados y también una obra con documentación jurisprudencial importante, porque es la jurisprudencia la que al final interpreta las realidades a través de las sentencias de los tribunales. Y por lo tanto esta obra me parece que es una extraordinaria contribución al país, no solo, como digo, a la parte jurídica, sino una contribución general para la formación en el respeto al Estado de Derecho. De manera que quisiera haber empezado por eso. Segundo, yo no tengo absolutamente ninguna duda que los Estados Unidos quizás es si no la democracia más desarrollada en el mundo. Podría haber personas que no estén de acuerdo con eso, pero creo que se vive mucho el respeto a la institucionalidad jurídica y especialmente el respeto a las decisiones judiciales. Allá en los Estados Unidos podrá haber discusión sobre si la Suprema Corte en los Estados Unidos resolvió bien o mal un tema, pero de lo que no cabe absolutamente ninguna duda, que ni siquiera nadie eleva institucionalmente hablando una frase de irrespeto o de desconsideración para las resoluciones de los tribunales. En ese sentido, yo creo que buscar países más desarrollados culturalmente en términos del respeto al Estado de Derecho es importante para nosotros. Nosotros los abogados hablamos del derecho comparado, de la jurisprudencia de otros tribunales y precisamente estudiamos eso y creo que eso es bueno para formarnos en esa cultura. ¿Por qué? Porque si estamos en una crisis de carácter institucional o a las puertas de una crisis de carácter institucional, bueno, lo mejor es ilustrarnos con obras nacionales como esta y en jurisprudencia del exterior para saber transmitirle a la comunidad cómo es que debe vivirse un Estado social y democrático de derecho. Ok, con ese ya nos vamos a ir a la pausa. Cuando regresemos vamos a ver qué tipo de Estado es el que nosotros verdaderamente tenemos aquí en el país. Ya volvemos. Será siempre libre e independiente y no será jamás el patrimonio de ninguna familia ni persona. Gracias por continuar con República. Doctor Mario Solano, en el informe del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo del 2013 hay un apartado muy interesante. Básicamente se detallan todas aquellas reformas que se dieron en la década de los 90. No solo se habla de la derogación de impuestos como el del patrimonio, sino también de la reducción de aranceles y una serie de medidas políticas y económicas que se tomaron en aquel momento, junto a la venta, por ejemplo, de numerosas autónomas, el Instituto Regulador de Abastecimientos, la Administración Nacional de Telecomunicaciones, etcétera. Mi punto es que todos estos impuestos y también estas autónomas, de alguna manera, servían para traer recursos financieros al Estado, que amén de la corrupción, se supone que servían para promover el bien público. Es decir, basándome en las ideas que usted me acaba de dar. Entonces la pregunta es, ¿qué tipo de Estado es el que tenemos nosotros producto de todas esas reformas de los 90? ¿Es un Estado libertario, muy alejado del Estado social y democrático de derecho del que usted habla en su libro? El Estado de El Salvador tiene los elementos
y los componentes necesarios en su constitución, teóricamente hablando, y transformarse a partir de ellos y de su praxis, transformarse en un Estado social y democrático de derecho. Todo el régimen de derechos individuales que está consagrado en la Constitución y que comienza desde el artículo 1, cuando señala de que la persona humana es el principio y fin de la actividad del Estado, y de allí todo el régimen de libertades que aparece en el régimen de derechos individuales, forma parte del principio fundamental de la libertad humana que el Estado tiene la obligación de proteger. Pero en 1950, la Constitución agregó un elemento, que es el régimen de derechos sociales. El régimen de derechos sociales donde prácticamente se incorpora la protección de la familia, la protección del trabajo, la creación de la seguridad social, la salud pública y la asistencia social y la cultura como necesidades propias de la sociedad salvadoreña que el Estado tiene la obligación de proteger. Entonces allí se dan ya los dos elementos, el elemento de libertad y el elemento de igualdad que es necesario que el Estado promueva y proteja, tal como dice, por ejemplo, la Constitución española, de que en materia de derechos sociales el Estado tiene la obligación de promover las condiciones y de remover los obstáculos que se opongan a la consecución del bien común, porque ese es otro elemento que tiene la Constitución salvadoreña. No solamente señala de que la persona humana es el origen y fin de la actividad del Estado, sino que también dice, en la parte ya valorativa, cuando dice el Estado tiene la obligación de crear condiciones para la justicia, la seguridad jurídica y el bien común. Es decir, cuando estamos hablando de bien común, estamos hablando ya de un Estado que tiene la capacidad de promover acciones necesarias para ello. Pero no solamente eso dejó establecido la Constitución, sino que la Constitución salvadoreña tiene un orden económico en el cual su fundamento principal es la justicia social, ¿verdad? De manera pues de que considero yo que la Constitución salvadoreña, con todo y que no tiene todos los elementos técnicos para considerarse como una Constitución paradigmática todavía, pero tiene los componentes suficientes como para que transitemos del Estado, que por ahora tiene un régimen de derechos individuales que se analiza por separado y un régimen de derechos sociales que también se analiza por separado. Entonces, que podamos conjuntar esos dos regímenes, agregándole el orden económico que prescribe nuestra Constitución, que dice el orden económico debe responder esencialmente a principios de justicia social. Es decir, con el propósito de ir creando condiciones de igualdad en toda la sociedad, no solamente en determinados grupos sociales, sino que el orden económico debe de ir a todos los grupos sociales, es decir, a la sociedad en su conjunto. Dice una cosa importantísima, dice, que es lo que acabamos de decir, de que el Estado tiene la obligación de promover condiciones. Y es importante señalar este punto, porque una cosa es promover condiciones y otra cosa es actuar como Estado intervencionista, del Estado que prácticamente coarta las posibilidades de que las sociedades se desarrollen en un ámbito de libertad. Entonces pero no dice, tendremos, doctor, de hecho, a partir de los 90, un Estado que se ausentó de la promoción del bien público. No necesariamente. A partir de 1950 lo que ocurre es de que veníamos de un régimen prácticamente que solamente protegía los derechos individuales. En este punto quizá, y de acuerdo a su pregunta, es muy importante señalar lo siguiente. En materia de libertades, el deber del Estado es un deber de abstención. ¿En qué consiste el deber de abstención? Que el Estado en todo el régimen de libertades se abstiene de perjudicar el ejercicio de todas esas libertades de que dispone la persona, como por ejemplo
la libre expresión del pensamiento, la libertad de tránsito, la libertad de asociación, la libertad de cátedra. Todo ese régimen de libertades, el Estado dice: yo me abstengo, ¿ya? No tengo por qué perjudicar el desarrollo de esos principios y derechos que están consagrados en la Constitución. Entonces sus obligaciones, o su obligación, es una obligación de no hacer. En cambio, cuando se establece el régimen de derechos sociales, la actitud del Estado cambia, en el sentido de que sus obligaciones ya no son de simple abstención, sino que sus obligaciones son obligaciones de hacer. O sea, pues para realizar y para poder conseguir el bien común de la sociedad en su conjunto, el Estado tiene que ir promoviendo determinadas acciones, creando determinadas políticas que le permitan la realización del bien común. Entonces, por eso le señalaba yo que quizás las 4 grandes cosas importantes que aparecieron en 1950 son la protección de la familia, la protección de los trabajadores, la promoción de la cultura y la protección de la salud pública y la asistencia social. Pero para ello necesitamos también un orden económico que tenga los recursos suficientes para poder realizar todas las acciones de bien público, pero en el marco de la justicia social, tal como lo sostiene el artículo 101. O sea que es una combinación valorativa que los políticos, los estadistas, los señores de la Asamblea Legislativa, los señores del Poder Ejecutivo o los encargados del Poder Judicial tienen que conjuntarse dentro del marco de colaboración que la misma Constitución le señala, aun cuando el régimen es de separación de poderes, pero colaborarán, dice la Constitución, en el ejercicio de las funciones públicas, o sea, que deben de actuar en un conjunto. Actualmente, lamentablemente, yo no veo eso de una forma, digamos, completa. Veo mucha separación, pero no en cuanto a la separación de poderes, sino que una separación en las intenciones que los 3 poderes tengan, ¿verdad? Okay. Porque todavía, solo termino con esto, todavía la fórmula de hacer política en nuestro país es una fórmula que descansa en una relación que estableció Carl Schmitt, un constitucionalista alemán, que dice que los pueblos incipientes hacen de la política una relación de amigo-enemigo. Estás allá, eres mi enemigo, y yo me relaciono únicamente con mis amigos. En la medida que se mantenga esa relación en esos términos, en ese término de amigo-enemigo, pues ahí vamos a tener siempre una asamblea que no se ponen de acuerdo. Ok, quiero citar algo también de la presentación del libro de los acuerdos de paz al Estado Social y Democrático de Derecho, editado por La Tecnológica, y dice lo siguiente, doctor Mario Enrique Sáenz: se trata de reconocer qué clase de sociedad hemos conformado, una sociedad excluyente, de bajo nivel cultural, plagada de carencias, confundida en la lucha política, en las relaciones laborales y empresariales, cada vez más sumida en la pobreza y en la desesperanza. Cualquiera diría que esto se da, o al observador, digamos que no es cauto, que es algo que se da por generación espontánea, pero realmente todo lo que se ha enumerado en esta presentación es el resultado de políticas que deliberadamente se han implementado en el país. Es decir, en este país, si mal no recuerdo, hasta 1950 no se invertía pero ni el 10% en salud y educación. Y esos son, digamos, nuestros padres. Ahora, por eso una vez vuelvo más al punto. Lo que leyó el doctor Mario Solano de nuestra Constitución es, digamos, una declaración de aspiraciones. Así es como nos definimos, pero otra cosa es la práctica. Correcto. Entonces, insisto, durante los 90 nos alejamos del ideal planteado en la Constitución y nos transformamos en una república cada vez más cercano a lo libertario. Bueno, yo creo que lo que dije al principio se pone en evidencia en este programa, ¿verdad? La relación conceptual que hace el maestro es importante como para poder transmutar de ese concepto teórico, doctrinario, a la concepción real de las cosas. Y a mí me parece, como dice el doctor,
de que tenemos una carta fundamental que establece las grandes reglas, el gran marco dentro del cual las instituciones del país deben absolutamente operar. Y las instituciones, hablando también de la sociedad en general como una entidad sociológica, política, así considerada. Desde la perspectiva teórica, yo comparto el criterio de que nosotros tenemos suficientes reglas para entender que podemos vivir un Estado social y democrático de derecho. Y especialmente a partir de las introducciones que, como bien lo ha destacado el doctor, se hizo de la Constitución de 1950, que sigue siendo el referente de la Constitución del 62 y de la Constitución del 83, doctor, porque ahí es el punto de partida en un análisis de carácter constitucional. De verdad, el Estado debe ser, en esa concepción, un Estado facilitador, pero por el otro lado debe ser un Estado vigilante de los abusos. ¿Cuál es el problema que se da en la realidad? El problema no es ausencia de una Carta Fundamental. El problema no es ausencia de un marco constitucional y jurídico que se debe respetar y se debe de atender. El problema es de voluntad histórica de los agentes protagónicos de la historia del país. Cuando se desobedecen estas reglas, cuando se excluyen estas reglas de la labor cotidiana de las instituciones para satisfacer más intereses de carácter sectario, allí se comete el pecado histórico, porque allí se dan las distorsiones en la realidad. Entonces, por eso es que es bien difícil, como decía alguien, es que los abogados hablamos en un lenguaje esotérico y que hablamos para los mismos abogados. No, la cuestión es que uno debe entender cuál es el concepto y otra es la realidad. No necesariamente estamos viviendo y ha vivido en los últimos años el país en un verdadero Estado de Derecho, porque el Estado de Derecho se vive cuando los agentes protagónicos respetan la Constitución y respetan el marco jurídico en el que se deben de enmarcar para sus actuaciones. Así es que yo veo dos cosas fundamentales. Por un lado, suficiente marco estructural de carácter constitucional y normativo como para que podamos no solo promover, sino vivir en un verdadero Estado de Derecho. Y por otro lado, una deficiencia práctica en el actuar de las instituciones y de los funcionarios y hasta de la misma sociedad en aras de lograr una confluencia de voluntades en vivir un verdadero Estado de Derecho. ¿A través de qué? Del respeto del funcionario público a no hacer más de lo que la ley expresamente le permite, y del ciudadano y de la comunidad en general al respetar las leyes, a tolerar al prójimo, a respetar el derecho del otro. En la medida en que eso se haga y esa formación sea una formación cultural, en esa medida nosotros podemos vivir un Estado constitucional de derecho. Yo lo que podría decir, doctor, es que, como decía don Andrés Bello, toda obra legislativa y constitucional es una obra política y responde a criterios de orden político en el buen sentido de la palabra, no de política partidista ni mucho menos. Y entonces me parece que si eso es así, una obra como esta nos permite a nosotros entender el origen de la evolución histórica de nuestras instituciones constitucionales, la forma en que, como usted lo destacaba, se han venido viviendo en los últimos años y qué es lo que podemos aprender de la historia para no cometer los mismos errores, para corregir esos errores e enrumbarnos a una vida de este país que sea verdaderamente un Estado de Derecho. Puede ser utópico, podría ser una cuestión que cualquiera dice, es utópico lo que se está planteando de vivir en un Estado donde ya no van a haber problemas. Problemas siempre van a haber, en la medida en que haya respeto a la institucionalidad, respeto a la legislación y a la Constitución. En esa medida no vamos a cometer errores del pasado y los problemas van a ser menores en aras de vivir un futuro mejor. Doctor, los dimes y diretes que se han intercambiado entre la Asamblea Legislativa, incluso hasta el mismo presidente de la República, de alguna manera ninguneando a la Sala de lo Constitucional, ¿es eso lo que nosotros deberíamos ver en el Estado Social y Democrático de Derecho? Precisamente, bueno, primero comparto la opinión sustentada por el doctor Mario Sáenz, en el sentido pues de que de lo que se trata es de tener los componentes básicos para que el país pueda proyectarse, para que el país pueda realizarse como Estado, es decir, para dejar el estado todavía de naturaleza en que pareciera que nos encontramos,
Es decir, un Estado que todavía no alcanza a comprender que sus esquemas jurídicos deben de realizarse a través de una colaboración recíproca que deben de darse todos los órganos del Estado, ¿verdad? Pero, repito, pues pareciera de que no es esa la posición que estamos viendo, no es eso lo que estamos viendo. Y el país y la gente sencilla lo ve, de que cómo es posible de que en las altas esferas del Estado los gobernantes de los tres niveles de gobierno, no me refiero a uno en particular, sino que los tres niveles de gobierno como que no alcanzan todavía a pasar un poco más de la idea del gobierno, pero más allá de la idea del gobierno está la idea del Estado como institución. Y como decía el profesor Georges Bordeaux, un profesor francés, que dice, el Estado no es más que el poder institucionalizado. Pero hay que institucionalizar el poder, hay que crear de que el poder real que existe en la sociedad como tal se traslada al Estado en forma de instituciones, y entonces son las instituciones las que tienen que funcionar. Pero vemos de que todavía nosotros la concepción que tenemos no es la concepción de Estado, sino que tenemos la concepción de gobierno, y en consecuencia, pues todos los trabajos que hacemos como gobernantes, como miembros del gobierno, están en la descalificación del otro. Yo estoy acá, tengo esta posición, defiendo estas posiciones, pero aquellos están equivocados. Y aquellos dicen, no, estos son los que están equivocados. Y todo ese trabajo es un trabajo, voy a decir esta palabra, tal vez no muy conveniente, pero es un trabajo sucio que se hace desde las esferas gubernamentales pensando en las próximas elecciones. Yo hago todo esto y pienso que al decir esto voy a descalificar a mi enemigo, porque yo, dice el que está gobernando, yo quiero mantenerme en el poder. De acuerdo a una frase maquiavélica, no maquiavélica porque sea peyorativa, sino que porque Maquiavelo la creó. El primer deber del príncipe es conservar el poder, y entonces nosotros llevamos eso a su última consecuencia, de aferrarnos al poder, y yo no dejo esto mientras pueda. Okay. Y los otros, los que no tienen el poder, lo que quieren es alcanzarlo. Esa es la naturaleza misma de la política. No hay fuera de eso de la política interna salvadoreña. Pues, yo tengo el poder, lo voy a conservar a como dé lugar. Y el otro, el que no lo tiene, yo voy a alcanzar el poder también a como dé lugar. Entonces, en una relación de ese tipo, que lo que se produce es lo que le acabo de mencionar, la relación de amigo a enemigo, entonces es muy difícil que se pueda prácticamente proyectar. Y entonces pareciera que esto que estamos enunciando aquí, desde la academia misma estamos enunciando esto, y pareciera, como dice Mario, de que esta es una utopía. Y puede ser, pero hay que trabajar por la utopía. Es decir, no vamos a trabajar sobre las realidades que tenemos, porque si vamos a trabajar sobre las realidades que tenemos, mejor guardemos los cuadernos y nos vamos para casa, ¿verdad? No es así la cosa. Bueno, tengo que ir a la pausa. Cuando regresemos vamos a hablar también ya de algunos temas que son un poco más de coyuntura y que están atrapando la discusión pública en el país. Uno de esos es el 13% de incremento de la energía y la manera en que se hizo. Ya volvemos. Será siempre libre e independiente y no será jamás el patrimonio de ninguna familia ni persona. Gracias por continuar con República. Pasemos ahora a algunos temas coyunturales. El incremento del 13% en el costo de la energía eléctrica, algunos lo han criticado porque se está modificando el reglamento de una ley. De hecho, ya hay un recurso de inconstitucionalidad en la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Quisiera saber su opinión sobre este punto, doctor Mario Enrique Sáenz. Sí, no, yo de manera concreta lo
Lo que puedo decirle es que me parece una vía inidónea desde la perspectiva constitucional para crear un impuesto, porque esto tiene todas las características de un impuesto. Y no me refiero a la justificación social o de carácter político, inclusive sobre la promulgación de un impuesto o no, porque eso podría estar bueno. No lo digo que lo está, pero podría estar bien. No solo coyunturalmente, sino que estructuralmente por la necesidad de un Estado de recolectar fondos para destinarlos al bien común. Lo que sí me parece que es importante es que en este caso el gobierno debe entender de que existe, como lo hemos venido diciendo en este programa, la normativa constitucional y legislativa suficiente para entender cuáles son los caminos idóneos para la promulgación de un impuesto. Y eso solo puede ser a través de la promulgación que da la Asamblea Legislativa de El Salvador de acuerdo a sus facultades constitucionales. Es la única que puede decretar la promulgación, el establecimiento de impuestos con carácter general, de tal manera que por el momento, y sin haber escuchado, porque no se han escuchado las verdaderas justificaciones de carácter jurídico constitucional de parte de las entidades llamadas a hacerlo del gobierno, a mí me parece que estamos a las puertas también de otra sentencia de la Sala de lo Constitucional que podría no solo decretar la inconstitucionalidad de esta contribución o de esta medida de carácter impositivo, sino incluso me parecería que por una naturaleza de urgencia hasta podría decretar una medida cautelar de suspensión de los efectos, como ya lo ha hecho en otros casos, y no permitir que empiece la recolección de esta contribución. Ok. Doctor Mario Solano, quisiera tocar con usted otro punto porque también es muy importante. La elección del Consejo Nacional de la Judicatura. Son ya casi 10 meses de atraso. Más allá de lo puramente político y lo que se le puede responsabilizar a los diputados, pero ¿no es esta una obligación constitucional? ¿Por qué incumplen los plazos? O, mejor dicho, ¿hay algo en la Constitución que podría facultar al Ministerio Público de repente hacer presión para que estos plazos se cumplan? Bueno, aquí hay varias cosas en este asunto de la no elección del Consejo Nacional de la Judicatura. Esto confirma lo que hemos venido sosteniendo acá. Confirma pues esa relación todavía en esa condición tan precaria que hay entre los gobernantes y en este caso particular de la Asamblea Legislativa. Yo no doy mis votos porque quiere llevarse la mayor proporción de los magistrados del Consejo Nacional de la Judicatura. No, yo no doy mis votos porque tampoco yo no voy a permitir que se lleven la mayor cuota de los magistrados del Consejo. Vale. ¿Por qué ese cálculo? Ese cálculo viene por la posibilidad de elegir y de los nuevos magistrados de la Corte Suprema de Justicia y especialmente los magistrados de la Sala de lo Constitucional. Es decir, es un cálculo político que están, un juego político que están haciendo en este momento para ver cómo a través del Consejo Nacional de la Judicatura y posteriormente de la elección que hagan los diputados de los candidatos, los ciudadanos de los candidatos a magistrados de la Corte Suprema de Justicia y posteriormente que llegue a la Asamblea Legislativa, ya llega prácticamente una lista de personas que van a ser las que van a ser votadas en la elección ya de segundo grado. Entonces, pues, pero ese cálculo, además de ese cálculo político que se está haciendo en este momento, lo que yo veo, ese puede ser hasta cierto punto un juego relativamente aceptable. De lo que estamos viendo es si realmente se trata de preparar ya el control de la nueva Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. ¿Y por qué queremos controlar el poder de la Sala de lo Constitucional? Porque prácticamente la Sala se ha convertido en un poder real, en el sentido de que a través de sus resoluciones, prácticamente, además del activismo judicial que se realiza en sus acciones, tenemos que prácticamente estar realizando lo que se llama el gobierno de los jueces. La Sala de lo Constitucional puede paralizar o puede facilitar las acciones del gobierno. Entonces, frente a ese control y frente a esa pérdida de control, entonces es que está en medio la elección de los miembros del Consejo Nacional de la Judicatura. Esperemos que prive un poco la razón
la sensatez de los diputados y empiecen a trabajar por un sistema distinto, no el sistema de otorgarse cuotas, de que como son 4 magistrados de la Sala de lo Constitucional y la llave la tienen los 2 partidos mayoritarios, que no se vaya a terminar con que estos 2 son tuyos y estos 2 son míos, ¿verdad? Porque si las cosas funcionan así, entonces lo que va a ocurrir es que se va a entrampar la Sala de lo Constitucional. ¿Por qué? Porque para resolver las inconstitucionalidades se necesitan 4 votos conformes. Y si ya desde una vez nos repartimos o ponemos los 2 miembros de la sala de parte de un instituto político y la otra mitad de otro instituto político, lo que va a ocurrir es que en lugar de avanzar en el proceso de constitucionalización del país, lo vamos a obstruir y probablemente lo vamos a estancar. Esa es, digamos, sería en términos generales la visión que yo tengo del tema que se está discutiendo. Bueno, caballeros, se nos acabó el tiempo. Espero que algún día superemos esta fase de estado incipiente que ya mencionaban ustedes y que veamos más allá de los opositores como enemigos y buscamos construir una agenda común y desarrollo de nuestra república. Muchísimas gracias una vez más, doctor Mario Enrique Sáenz, doctor Mario Solano. Ustedes, amigos, el libro es De los Acuerdos de Paz al Estado Social y Democrático de Derecho del doctor Mario Solano, editado por la Universidad Tecnológica en su colección jurídica. Ustedes lo pueden adquirir precisamente ahí. Muchísimas gracias una vez más y lo vamos a volver a invitar para que sigamos discutiendo estos temas muy importantes para nuestro país. Muchísimas gracias. Ustedes, amigos, se quedan con la emisión matutina de Teleprensa con Armando Godoy y Mayela Mena. Soy Carlos Toledo. Gracias por vernos. Recuerden, la República es de todos y hay que cuidarla. Será siempre libre e independiente y no será jamás el patrimonio de ninguna familia ni persona.